Si siempre tienes opciones distintas y tienes la imaginación para ver cuál es la mejor en ese momento con la disposición de todos los jugadores, entonces eres impredecible y por lo tanto eres mejor. Por eso hay un Messi que es impredecible, pero que lee el campo, ve a todos los que están a su alrededor y sabe cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Y eso es imaginación, no es otra cosa, ¿no? Puedes elaborar sobre lo que mencionaste el otro día, que en el fútbol se requiere imaginación. Ay, mi madre, se nos va a hacer tardísimo. Ay, me están diciendo guapo. Ay, VO, seguramente es un señor gordito y bigotón, mal afeitado, que es gay y ya le guste. Bueno, veo 47, todo el amor es bonito. 47, 37, no se rape así con ese corte de cabello, se ve muy guapo. Traigo este corte de cabello desde que me corté el pelo. Siempre lo traje hasta aquí. O por lo menos traje coleta larguísima. Y hace unos 20 años dije, ya me cansé de darle, darle mantenimiento a esto. Elaborar sobre el fútbol se requiere imaginación. El fútbol este tipo de deportes, lo digo en el baloncesto, incluso en el voleibol, creo que en el tenis, se requiere imaginación. Tú tienes que plantearte la posibilidad de hacer algo original, porque si siempre haces lo mismo, pues tu contendiente la lleva fácil para defenderse, ¿no? Si yo sé que siempre vas a ir por la banda izquierda, buscando poner el centro con la pierna izquierda, tengo ya una ventaja sobre ti para defenderte. Si siempre haces el mismo dribbling, yo sé que lo vas a hacer, lo preveo y por lo tanto te puedo anular. O tengo más probabilidades de anularte. Si tú no sé con qué me vas a salir porque estás imaginando nuevas jugadas, nuevas formas de mover el balón, nuevas maneras generalmente le pasas al medio centro, pero a veces le pasas al medio centro, a veces pasas hace un cambio de juego al otro extremo, a veces le regresas para que el lateral derecho vuelva a construir. Si siempre tienes opciones distintas y tienes la imaginación para ver cuál es la mejor en ese momento con la disposición de todos los jugadores, entonces eres impredecible y por lo tanto eres mejor. Si tú eres, y esto lo estoy viendo en el baloncesto ahora, en el baloncesto femenino, si tú eres alguien que siempre que tira se queda esperando a ver cómo le fue su tiro, tú no eres un peligro en el rebote. Si tú eres Larry Bird o ahora Caitlin Clark, que tiras al aro y corres por el rebote, eres un peligro. Si tú tiras o das el pase y ya acabaste, si das el pase y te desmarcas para un posible pick and roll, tu peligro aumenta. Si imaginas nuevas formas de hacer las cosas, y esto te lo dice cualquier deportista, haz las cosas de maneras distintas, desarrolla tu juego, no como empezaste a jugar a los 18 años, vas a jugar a los 25 o a los 32. Por eso hay un Messi, que es impredecible, pero que lee el campo, ve a todos los que están a su alrededor y sabe cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Y eso es imaginación, no es otra cosa, ¿no? No creo que sea otra cosa.